Buenos días, alumnos del tercer año de secundaria. Como siempre, les habla su profesor de geometría Miguel Ángel Cornejo para proseguir con el desarrollo del curso de geometría correspondiente al tercer año de secundaria y correspondiente al segundo bimestre. Bien, vamos a continuar. Ya hemos estado viendo algo de circunferencias, ángulos, algunas propiedades, pero vamos a ver algunas cositas más que nos van a servir de ahora en adelante. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es la circunferencia inscrita. ¿Qué es una circunferencia inscrita? Para que una circunferencia esté inscrita, ojo, para que una circunferencia esté inscrita en un polígono convexo cualquiera, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un pentágono, la circunferencia debe ser tangente, ojo, debe ser tangente a todos los lados del polígono. Si esta circunferencia está inscrita en un pentágono, debe ser tangente a los 5 lados. No solamente a 4 ni a 3, no, a los 5. ¿Ok? Bien, ya sabemos entonces que esta es una circunferencia inscrita. Inscrita, interior, está dentro. Por eso es que el polígono también tiene su nombre con respecto a la circunferencia. El polígono se llama polígono circunscrito. Está por fuera. ¿Ok? Bien. El centro de la circunferencia inscrita tiene su nombre. Se le llama incentro. Acá lo ponemos entonces, tú eres el denominado incentro. Bien. El radio de esa circunferencia también tiene su nombre. Se le llama ¿qué cosa? Inradio. El radio de la circunferencia inscrita se llama, a partir de ahora para nosotros, inradio. Bien. Nota importante. Observación. La nota que es importantísima, ¿ya? El triángulo, en general, el triángulo es el único que necesariamente tendrá una circunferencia inscrita. Vamos a ver qué significa esto. Repito, el triángulo es el único que necesariamente tendrá una circunferencia inscrita. O sea, por su propia naturaleza, cualquier triángulo que tú dibujes tendrá una circunferencia inscrita. ¿Ya? Ya para que un cuadrilátero, un pentágono, un octógono, un decágono, en fin, para que ellos tengan una circunferencia inscrita deben de cumplir ciertas condiciones adicionales. En cambio el triángulo no. Tú dibujas un triángulo así con los ojos cerrados si quieres. Ya está. Ese triángulo tiene una circunferencia inscrita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tú más o menos te des cuenta. Tú sabes que la pizarra tiene forma rectangular. Un rectángulo, que es un cuadrilátero, nunca va a tener una circunferencia inscrita. Nunca. O sea, el solo hecho de ser rectángulo ya le impide que tenga una circunferencia inscrita. En cambio tú dibujas un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, el triángulo que tú quieras. Ese triángulo que tú quieras dibujar siempre va a tener una circunferencia inscrita. Va a tener un incentro y va a tener un inradio. ¿Ok? Vamos entonces con el fondo del asunto. El teorema que vamos a ver a continuación es el denominado teorema de Poncelet. Poncelet nos dice lo siguiente, ¿no? El teorema de Poncelet se cumple solamente en aquellos triángulos que son rectángulos. Hace un momento te dije de que necesariamente en un triángulo rectángulo
o cualquier triángulo que tú dibujes, ¿no? Y el triángulo rectángulo es cualquier triángulo en realidad, debe tener siempre una circunferencia inscrita. O sea, eso está descartado, ¿no? Triángulo que tú dibujes, triángulo que tiene una circunferencia inscrita. Es decir, una circunferencia que es tangente a los tres lados. El centro de esa circunferencia ya sabemos que se llama el incentro y el radio se llama el inradio. ¿Qué se cumple, señoras y señores? Se cumple que en todo triángulo rectángulo la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo, es decir, el inradio, ¿no? Lo que yo te estaba diciendo. Entonces, fíjate que Poncelet dice en todo triángulo rectángulo. No te dice que el triángulo rectángulo debe tener una circunferencia inscrita, porque eso ya se sabe. Dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio. Bien. Fíjate, y esto no es difícil de demostrar, ¿ah? ¿Qué pasa si yo trazo este radio, por ejemplo? Tú sabes que este radio debe ser perpendicular a la tangente en dicho punto. Este vendría a ser el inradio R. Sí, profe, tienes toda la razón. Ahora trazo aquí 90 grados también, el inradio. Tú vales R, tú vales R, porque lo que se forma aquí es un cuadradito, pues, ¿no? Sí, esto es un cuadradito. Muy bien. Hasta ahí está chévere, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si todo este cateto mide A y este segmento mide R, entonces acá tendrá que ser ¿cuánto? A menos R, ¿no es cierto? De igual forma, si todo este cateto mide C, acá sería entonces ¿cuánto? C menos el valor de R. Bien, acuérdate que cuando desde un punto yo trazo dos tangentes a una circunferencia, esas tangentes tienen que ser iguales. Quiere decir que este señor de acá también sería C menos R. Y desde este punto también, mira, tangente, tangente, acá tendríamos ¿cuánto? Tendríamos A menos el valor de R. ¿Ok? Entonces, lo único que haríamos ahora es lo siguiente. B es igual a la suma de C menos R más A menos R. ¿No es cierto? Bien. Menos R y menos R sería menos 2R. No lo vayas a cancelar. Menos R, menos R, menos 2R. Pasa a sumar y te quedaría que B más 2R es igual a A más el valor de C, que es el teorema de Poncelet. Así que ya acabas tú de demostrar el famoso teorema de Poncelet. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente teorema. Bien, para finalizar la parte teórica vamos a ver el teorema de Pitot. El teorema de Pitot se cumple solamente en aquellos cuadriláteros que tengan una circunferencia inscrita, ¿no? Date cuenta de la diferencia con el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet te decía en cualquier triángulo rectángulo. En cambio, el teorema de Pitot solamente te habla de que esto se va a cumplir en aquellos cuadriláteros que tengan una circunferencia inscrita, ¿no? Lo que te decía y te voy a reiterar: cualquier triángulo que tú dibujes va a tener una circunferencia inscrita, pero no cualquier cuadrilátero va a tener una circunferencia inscrita, ¿no? Entonces, este teorema se cumple para los cuadriláteros que tengan una circunferencia inscrita, solamente para ellos y nada más que para ellos. Pero lo interesante es que este teorema es bastante sencillo de recordar, ¿no? En todo cuadrilátero que tenga una circunferencia inscrita, se cumple que la suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. Nada más. Fíjate, ¿ves? Tú que decías, tú que pensabas de repente que era un teorema muy... No, teorema común y corriente. Un teorema cualesquiera. ¿Ya? Un teorema cualquiera. Demostración, facilito. Tú le llamas acá una M
y acá le llamas una n. Tú ya sabes que C entonces vendría a ser C más M más N, ¿no es cierto? C, M más N. Mira, tangente, tangente, N. Todo esto vale D, esto vale N, entonces tú vales ¿cuánto? D menos N. Esto vale M, esto vale M, entonces acá sería B menos el valor de M. Tangente, tangente, tú eres D menos N. Tangente, tangente, B menos M. Listo. Entonces yo puedo afirmar que el valor de A debe ser igual a ¿quién? A la suma de B menos M más D menos N. Lo que está restando lo paso a sumar al otro lado. Quedaría A más M más N es igual a B más D. Pero M más N aquí da igual. M más N es igual a C. Entonces tendríamos A más C es igual a B más D. Y ya te convertiste en pitón. Demostraste entonces por qué en todo cuadrilátero que tiene una circunferencia inscrita se cumple que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. Bien, arrancamos con los ejercicios entonces. Bien, veamos el primer problema. Dice, los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5, calcular el inradio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? En primer lugar tenemos que reconocer el triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5, ¿no? Acá tenemos entonces una circunferencia y voy a dibujar el triángulo rectángulo. Tú sabes que este es un triángulo rectángulo. Necesariamente el triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 necesariamente es un triángulo rectángulo. Y el inradio vendría a ser el radio de la circunferencia inscrita, R. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Qué vamos a aplicar acá, jóvenes? Vamos a aplicar el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice Poncelet? Nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los catetos 4 más 3 es igual a la hipotenusa más el doble del radio de la circunferencia inscrita, es decir, el doble del inradio. Tendríamos entonces que 7 es igual a 5 más 2R. Necesariamente 2R tendrá que ser igual a 2. El valor de X tendría que, o R, perdón, tendría que ser igual a 1 y nada más que 1 y solamente 1. ¿Ya? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Bien, acá tenemos un segundo problema donde me piden, bueno, te dicen que ABCD es un trapecio, donde BC es paralelo con AD. Te piden calcular la mediana, sabiendo pues que el radio de la circunferencia inscrita en ese trapecio es un trapecio que tiene una circunferencia inscrita. Mide 3, el inradio mide 3, este ángulo mide 30 y este ángulo mide 37, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? En primer lugar vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar este radio dirigido hacia ese punto de tangencia. Ese radio debe ser perpendicular a la tangente, entonces acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 3. Luego hago lo mismo pero hacia la base mayor, 90 grados también. Tú vas a medir 3.
Bien, con estos datos que hemos obtenido ya la cosa se pone más sencilla. ¿Por qué? Porque con esto acabo de descubrir que la altura del trapecio es igual a 6. Entonces fíjate, si yo hago esta jugadita de acá, mira. Mire este triángulo rectángulo, acá sería 6, porque es la altura. Y mire este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo de 30 y 60, fíjate. A 30 se lo pone 6, entonces la hipotenusa, ¿cuánto tendría que ser? Claro, tendría que ser igual a 12. Ah, profe, entonces, ¿y si lo hago lo mismo por el otro lado? Claro, pues aprovechando ese 37 que tienes por allá, ¿no? Tienes un 37, ajá, muy bien, ya te diste cuenta, esto también vale 6. Entonces en este triángulo nuevamente puedes aplicar ahora, pero para el triángulo de 37 y 53, ¿no? Claro, entonces date cuenta que para 37 se lo pone 6, entonces la hipotenusa tendrá que ser 10. Bien, ya hemos hecho un gran trabajo porque lo que viene ahora es solamente el teorema de Pitot. El teorema de Pitot, ¿qué cosa me dice? Que en todo cuadrilátero que tenga una circunferencia inscrita, la suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. 12 más 10 debe ser igual a la suma de BC más AD. O sea que BC más AD debe ser igual a 22. Pero a ti te piden calcular la mediana del trapecio. ¿Y te acuerdas cómo se calcula la mediana del trapecio? La mediana del trapecio se calcula con la semisuma de las bases. Base mayor, AD, más la base menor, que es BC, y eso lo vas a dividir entre ¿cuánto? Claro, lo vas a dividir entre 2. Nada más divides entre 2. Ah, pero esta suma ya la conoces, es 22. 22 entre 2, entonces, la respuesta sería 11. Bien, tómale su foto, dibuja, copia, todo lo que tú quieras. Vamos al problema número 3. Bien, vamos con el problema número 3. Dice, en la figura calcular X, la circunferencia indicada es inscrita en el cuadrilátero ABCD. Tenemos acá que es 4, tenemos 12, tenemos 16 por aquí. Y nos piden calcular el valor de X. Bueno, en primer lugar tendríamos este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo que es notable, ¿no es cierto? Acá es X, que se lo pone a 30, la hipotenusa vendría a ser entonces 2 veces el valor de X. Acuérdate que en un triángulo rectángulo de 30 y 60, el cateto que se opone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Ahora lo que vamos a hacer es sencillamente aplicar el teorema de Pitot. Puedo aplicar el teorema de Pitot porque es un cuadrilátero que tiene una circunferencia inscrita. Suma de dos lados opuestos, 2x más 12, es igual a la suma de los otros dos, 16 más 4. 2x más 12 debe ser igual a 20. 2x debe ser igual a 8. El valor de x tendría que ser entonces 4. Tómale la foto, copia, dibuja. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos entonces el siguiente ejercicio. Dice, las circunferencias son tangentes a los segmentos que se indican, pues, ¿no? Es decir, la circunferencia de la izquierda es tangente a esos 4 lados, a esos 4 segmentos que se indican.
al igual que la otra circunferencia que también sería tangente a esos otros cuatro lados, ¿no? A esos cuatro segmentos que aparecen por ahí, ¿no? Me dicen que AB más CD es igual a 20 y BC más AD es 30. Nos piden calcular este del medio, el segmento F, que también es tangente a ambas circunferencias. Bien, claro, ahí lo primero que se observa es que tanto para la izquierda como para la derecha tenemos cuadriláteros circunscritos a una circunferencia. Tenemos cuadriláteros que tienen una circunferencia inscrita, ¿no? O sea que lo primero que se me va a ocurrir es aplicar el teorema de Pitot, ¿no es cierto? Claro, no me queda otra. Aplicamos el teorema de Pitot, por ejemplo. En el cuadrilátero ABEF voy a aplicar Pitot y nos quedaría pues de que AB más EF, que es justamente lo que me piden calcular, ¿no? Es igual a la suma de B más AF. Y luego también haría lo mismo, pero para el otro cuadrilátero, que sería EF más CD es igual a la suma de EC más FD. Esa es la aplicación sencilla y simple del teorema de Pitot. Estamos aplicando Pitot solamente en ambos cuadriláteros. No hemos hecho nada más. Ahora lo que sí vamos a hacer ahora es un artificio, ¿no? Que no lo es tanto tampoco, ¿no? Hay que sumar estas dos expresiones. Al sumar estas dos expresiones quedaría así: AB más CD más 2 veces EF. Y acá quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué pasa? Acá te tienes que dar cuenta. ¿Qué pasa si tú sumas estos dos? Mira, BE más EC. ¿Qué cosa me da? BC. Facilito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tú sumas AF con FD? AF con FD, mira. AF con FD. ¿Quién es? Muy bien, te diste cuenta rapidito. Sería AD. Muy bien. Ya te estás viendo, ya estás viendo qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Cuánto es AB más CD? Dato de problema, es 20. 2 veces la longitud de F. ¿Y cuánto es BC más AD? BC más AD. BC más AD es 30. El 20 lo pasas a restar al otro lado, quedaría 30 menos 20, que es 10. Vamos a ponernos por acá, ¿eh? 2EF debe ser igual a 10. Entonces el valor de EF vendría a ser nada más y nada menos que 5. ¿Ya? Vamos con el último ejercicio. Bien, veamos ahora este último ejercicio. Este para nosotros va a ser nuestro problema número 5. Nos dice, bueno, nos dan esta figura, es un triángulo rectángulo ABC, donde nos dicen que E, F, G y H son puntos de tangencia. EB es igual que FG y BH vendría a ser igual a 10. Vamos a poner entonces una vez ese dato. Esto es 10, esto es una A y esto también sería una A. Lo que te piden calcular es el inradio. Dice, obviamente el triángulo, el inradio, tú sabes que es el radio de la circunferencia inscrita. Que mucho cuidado, no hay ninguna de estas dos, ¿eh? Porque para que sea una circunferencia inscrita debe ser tangente a los 3 lados. Esta circunferencia es tangente a 2 nada más, y esta circunferencia es tangente a 2 también.
Ninguna de estas es tangente a los tres lados, por lo tanto ninguna de ellas es la circunferencia inscrita. Por ahí estará, por ahí debe estar esta circunferencia que es tangente a los tres lados, porque de todas maneras la tiene que tener, porque es un triángulo. Acuérdate que un triángulo tiene de todas maneras su circunferencia inscrita. Bien, como dirían algunos, este problema es pura pantalla, ¿no? De verdad es pura pantalla. Porque, por ejemplo, si tú tienes acá o consideras este segmento que es tangente y este segmento que es tangente, tú debes saber que esos dos segmentos tienen que ser de igual medida. Si acá es M, tú también eres M. Y de igual manera podríamos expresarlo por aquí. Entonces tú eres N y tú también eres N. Entonces no es mucho que hablar ahí en realidad, ¿no? Bien, ahora, ¿qué voy a aplicar? Obviamente Poncelet. Tengo que aplicar Poncelet porque me están pidiendo el inradio, ¿no? Entonces el teorema de Poncelet me relaciona el inradio, ¿sí? Y entonces lo que haríamos es aplicar Poncelet. Poncelet, ¿qué me dice? La suma de catetos es igual a la suma de la hipotenusa más el doble del inradio, que es lo que me piden calcular. Entonces veamos, suma de catetos, A más M, ¿no? A más N, más el otro cateto que es 10 más N, es igual, uy, no me va a alcanzar, vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Me va a alcanzar, pues no se moleste. Sirva. Poncelet. Suma de catetos, A más M, más el otro cateto, 10 más N, igual a la hipotenusa, M más A más N, más el doble del radio de la circunferencia inscrita, que es lo que quiero calcular. Mira, AMN, te queda entonces que 10 es igual a 2x, el valor de x sería igual a 5. Bien, jóvenes, con esto entonces nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana en nuestra clase Zoom. Ya saben, por favor, sean muy cuidadosos con los enlaces. Creo que la próxima semana vamos a dar los enlaces en forma directa a los alumnos, no por plataforma. Así que la responsabilidad que caiga en los links de las reuniones, si caen en manos de personas indeseables, es única, o va a ser única y exclusivamente responsabilidad de los propios alumnos. ¿Ok? Lo más probable es que ya los links no se publiquen en la plataforma. ¿Ok? Para que de repente alguno que ya no está en el colegio y que todavía tiene acceso, que esa es una falla, pueda ingresar y pueda agarrar el link. Entonces se va a entregar única y exclusivamente a quienes, a través de por los tutores, a través de ellos a los grupos de padres, ¿ya? Así que actúa con un poquito más de responsabilidad, jóvenes, porque le están haciendo daño a mucha gente que no tiene nada que ver en esto, ¿ya? Chao, pues, nos vemos, que le vaya bien.